Buenas tardes. Que el Señor les bendiga bien mucho. Estoy feliz siempre de estar con ustedes, de compartir con ustedes la palabra de Dios. Para mí es un privilegio servirlos. Hoy estamos en vísperas y estamos llegando a lo que es el pesebre, sí, celebramos el nacimiento de Jesús, obviamente, pero el plan era de estar estudiando a fondo todas las profecías de la Biblia, todo lo que hablara de la venida de Jesús cuando Él, Dios, iba a encarnar su palabra, iba a aparecer en el mundo como un ser humano con el propósito de salvarnos. Pero digamos que el plan que estamos celebrando ahorita es cuando Él iba a aparecer de repente, iba a nacer a este mundo en un pesebre. Y se me hace tan interesante que, como ya hemos dicho, Jesús fue asignado por Dios, porque es el mismo Dios, para, digamos que asignó su palabra, pongámoslo de esta forma. Dios asignó su palabra desde antes de la creación del mundo para que el que creyera en Él fuera salvo, ¿sí? Para salvo por creer en Él, por gracia de Dios. Pero es muy, para mí es como apasionante el saberlo. Antes de hacernos, Él ya sabía que íbamos a caer porque nos conoce, pues. Nos iba a dar toda la libertad. Nos iba a dar la libertad de rechazarlo o de seguirlo a Él. Y angustiosamente Dios nos hace saber que nosotros solos no podemos salvarnos, pues. Necesitamos un Salvador. Y Él nos hizo el Salvador desde el principio, lo avisó en la mera caída de la simiente de la mujer. Va a venir una que le va a aplastar la cabeza a la víbora, así. Y a través de todo el Escritor nos ha estado anunciando que va a venir y que va a llegar este rey, que va a llegar este rey. Y luego llegó en la cumbre de todos los tiempos, dice en Gálatas. Sí, entonces nosotros estamos esperando este día, digamos, para Navidad, la venida del rey. Si obviamente ya sabemos que vino, sí, y ese es el punto del estudio de hoy. Como nosotros ya experimentamos las profecías de todo el Antiguo Testamento, ya experimentamos lo que ya Dios nos dijo, que Jesús estaba ahí, que iba a venir este rey, que iba a encarnar Él su palabra y que iba a nacer al mundo. Pero ya vimos eso. Si todo eso ya está cumplido, ahora nosotros, si no podemos no tomar atención a eso y saber que lo que Dios dice se cumple, lo que falta de cumplirse. ¿Sí se entiende eso? Porque ya vimos mucho que se cumplió, que la gente esperó, digamos que por cientos y miles de años para que sucediera, y luego vino, y nosotros estamos de este lado de cuando ya vino. Entonces las profecías tienen que afectarnos a hoy para nuestra fe. Si no tenemos una fe ciega, alguien cuando le digo, usted tiene que creer en Dios, punto y aparte, haciendo más como creer que aquí hay un árbol y ahí yo lo creo, ahí está el árbol. No es así. Si Dios nos ha probado al 100% que todo lo que Él ha dicho se ha cumplido, entonces es como una realidad verdadera. Así es como nuestra fe no es una fe que está fundada en algo que no es verdadero. Nuestra fe tiene sentido, tiene pies y cabeza y camina. Si va a algún lado, tiene sentido. Somos, digamos que inteligentemente creemos en Dios. Y eso es muy bueno de saberlo. Porque de repente hay gente que no lo cree así. Es que para ir al cielo tienes que tener una fe ciega. No. Dios nos explica con todo lujo de detalle quién es Él y qué quiere que hagamos. ¿Y dónde nos quiere? Dice, quiero que estén donde yo estoy. O sea, la dulzura del Padre es súper gloriosa. La misericordia de Dios en Cristo Jesús ha sido manifestada en nosotros, y nosotros, llenos del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios, lo entendemos y lo disfrutamos. Y ojalá cambie nuestra manera de vivir todos los días, nuestra manera de hablar, de pensar, de hacer planes. Ahora somos de Dios. Le pertenecemos a Él con sentido común, con inteligencia. Somos de Dios. Sabiamente, digamos. ¿No les da gusto eso? Gloria a Dios. Vamos a ver. Vamos a continuar con esto. Puse así del estudio anterior. Vimos acerca de Juan Bautista, y puse acá el sacerdote Zacarías de la tribu de Abías. Quien era, pues, Zacarías era esposo de Elizabeth, recibió dentro del templo y a un lado del altar del incienso un mensaje divino. Y esto fue lo que estudiamos, y cómo es que estaba el sacerdote Zacarías. Entró al templo por suerte, porque no era fácil entrar, ya dijimos eso y lo explicamos. Luego llegó al templo donde nadie entraba, ni aún todos los sacerdotes entraban. Les tocaba una vez al año y a él le tocó. Entonces llegó temeroso adentro del templo, y a un lado del altar del incienso se le apareció un ángel y le dijo que su esposa iba a salir embarazada, y le estaba hablando de Juan Bautista, pues. Cómo es que Juan iba a ser el que dice el precursor, que es el que iba delante del Mesías, anunciando que venía el Mesías. Sí, después Juan dice, yo les dije de uno que iba a venir después de mí, que es antes de mí, porque
el verbo encarnado. Sí, para Juan era glorioso hablar de Jesús en su venida. Bueno, puse acá, recibió dentro del templo de un lado de la tradición un mensaje divino. Dios le habló por el ángel Gabriel para anunciarle que Elizabeth, que era su esposa, saldría embarazada, tendrían un hijo que llamarían Juan. En ese punto, Zacarías puso peros, pero es que yo ya estoy viejo y mi esposa también. Danos una señal de que esto va a ser real. Sí, entonces el ángel dijo, sí, porque no creíste cuando yo te dije, diciendo que yo soy el ángel que está a un lado de Dios. Dice, soy Gabriel que estoy enfrente de Dios. Y no creíste lo que estoy diciendo, te vas a quedar mudo hasta que el niño... Esa fue la señal que encontró. Dice, para anunciarle que Elizabeth estaría embarazada, tendría un hijo y llamarían por su nombre Juan. Él no creyó y pidió una prueba, por eso quedó mudo hasta que el niño nació. El sexto mes de embarazada Elizabeth, Gabriel, esto es el ángel, apareció a María y le dio instrucciones sobre el embarazo y el poder del Espíritu Santo, cómo es que ella iba a salir embarazada. Y María creyó y dio gloria a Dios. Lo que María se me hace tan suave porque ella simplemente creyó en una mujer de campo sencilla, sin ninguna otra cosa, pero cuando el ángel le dijo que iba a salir embarazada, aun cuando no tenía hombre, ella dijo, que la esclava del Señor hágase en mí según su palabra. Simplemente, no es que le dé más lujo que nada, pero simplemente ella creyó. Ojalá que nosotros ahora creamos, creamos. Creamos en lo que el Señor nos dice, y digamos igual que ella aquí está el siervo de Dios, hágase como Él dice, amén. Dios no le hizo ninguna pregunta ni a Zacarías ni a María. No es que de Dios dependía algo. Dios fue y les dio instrucciones, esto va a pasar. Sí, porque la gente, ya dijimos la semana pasada, se ha confundido y se ha agarrado, digamos, ha sido manipulada por el diablo cuando, ¿qué tal si María dice que no? No tuviéramos salvación, todos fuéramos al infierno. No es así, no dependía de ella. Dios le dijo al ángel, o el ángel le dijo a ella, Dios dice que vas a salir embarazada por el poder del Espíritu Santo. No es que, ¿quedarás? ¿Estás dispuesta? Sí, eso no fue la pregunta del ángel, no fue ninguna pregunta, fue una instrucción. Y ella dice, claro, aquí la esclava del Señor, de ninguna manera, feliz. Dios no le hizo ninguna pregunta, sino que dio su plan a ellos, a Zacarías y a María, y eso es glorioso. Vamos a hablar acerca de cómo actuó, cómo reaccionó otra persona que también estaba bien interesante, cuando el ángel también le dijo en sueños que su esposa iba a estar embarazada, aunque él no tenía nada que ver con eso, y eso es José. Porque también tenemos que pensarlo, es el que crió a Jesús, ¿sí? Entonces él también tuvo que ver en esto, sí, su reacción también está súper impactante. Vamos a ver. Vamos a hacer una oración. Dios maravilloso, ayúdanos, Dios, para que este estudio tenga sentido en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que lo entendamos, seamos capaces de asimilarlo, de encajar en él y de vernos nosotros envueltos en lo que pasó hace todo este tiempo, hace 2000 años. Nosotros creemos, confiamos en ti, Señor, y te adoramos y te recibimos y te pedimos que nos guíes este día. En el nombre de Jesús, amén. Voy a comenzar así. Hay dos, voy a leer los dos versículos porque tienen que ver uno con el otro. Están en Juan los dos. Si ven su hojita, de esos vamos a indagar en ellos. Es Juan 12, lo puse primero. Perdón, Juan 1:12. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es, hay gente que dice, a mí me interesa esto porque el que nosotros seamos hijos de Dios pasó a ser que es porque creímos en el Hijo. Sí, Dios es uno, se nos presentó en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, pero con el propósito de que nosotros lo entendiéramos. Sí, Dios sigue siendo uno, completo, eterno, uno, único y verdadero. Entonces en Jesús nosotros pasamos a ser hijos. Sí, hay gente que dice, sí, que todos somos hijos de Dios. No, todos sí somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, pero para ser hijos tienes que creer en el Hijo. Sí, ahora Dios te perdona porque te ve con cara de Jesús, pues te ve con cara de su Hijo. Y eso es glorioso, si ese es el Evangelio. Si ahora somos de Él, le pertenecemos a Él y somos de su familia, somos en Él. Todos los que le recibieron pasaron a tener la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Sí, eso vamos a ver. El otro versículo es el versículo primero de Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si no, fíjese bien cómo dice, era, no pasó a ser Dios. Él siempre ha sido Dios.
el verbo de Dios encarnado, era siempre Dios, el único Dios, el único que tenemos, el único que existe. El verbo siempre ha sido y será Dios. Amén. Simplemente son cosas básicas que tenemos que obviamente analizar. Ya sabemos que ahí están en la Biblia, ya las hemos leído, pero creo que es un buen tiempo para meditar en esas cosas. Nosotros le pertenecemos a Dios porque Él encarnó su palabra, nos hizo de Él, nos compró con la sangre que Él derramó en la cruz y ahora le pertenecemos 100% a Él. Con sentido y con el plan que Él tiene. Ahora sé por qué soy de Él. Ahora sé por qué me llama su Hijo, porque es en Cristo. La segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, la palabra encarnada de Dios ahora. Pues acá profundicemos. Hermanos de mi corazón, seguimos analizando los primeros eventos importantes antes de que Jesús naciese. Pues les recuerdo que en los estudios, y hay que ponerlos esto en consideración, les recuerdo que en los estudios del mes de diciembre están apuntando todos hasta llegar al pesebre. Esta vez les prometo que podía seguir hablando de Juan el Bautista, y en verdad Juan Bautista es el único de su clase, y diré esto porque Jesús lo dijo de esta forma. ¿Por qué Juan Bautista es, digamos, una persona que resalta en la Biblia? ¿Por qué Dios escogió que él fuera alguien que lo anunciara? Sí, bueno, ese es un plan que Dios tiene. Entonces, al mirar a toda la gente podemos analizar qué es lo que dice Dios de la gente y luego ver a Juan, porque Juan no fue testigo de la resurrección, de la muerte de Jesús, pero él anunció la venida del verbo de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús dice esto de él. Esto está en Mateo 11, del 9 al 11. Dice, pero ¿a qué saliste a ver? Jesús les pregunta a la gente, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Y luego dice, sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista, el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que mayores que él. Y son palabras que de repente, pues, oh, ¿cómo está eso? Vamos a ver, porque está interesante. Sí, no más es nuevo. De Juan Bautista voy a decir nada más esto, porque creo que tenemos que saberlo, es importante. Dice acá. Dice, permítame decir esto. Jesús dice que Juan es más grande que todos los demás profetas, eso es lo que acaba de decir, porque Juan vio de primera mano al Mesías y disfrutó de ver la profecía cumplida. De todos los profetas del Antiguo Testamento se está hablando de la venida del Mesías, venida del rey que iba a tener un reino eterno. Y Juan Bautista fue el que lo anunció y luego vio que la profecía fue manifiesta. Sí, él vio, fue parte del nacimiento de Jesús, habló con él, estuvo con él. Él dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual había sido anunciado desde siempre y que ha existido antes que todos. Esa es la forma que Juan Bautista. Entonces, entre los profetas del Antiguo Testamento, Juan es el mayor que todos, porque vio la profecía cumplida. Ahora, pero ¿por qué el más pequeño en el reino de los cielos? Porque nuestro queridísimo Juan no vio a Jesús crucificado y así no experimentó en forma viva y a todo color el hecho de que Jesús hizo expiación completa por el pecado. Y te voy a decir quién sí vio todo eso y quién sí experimentó todo eso, y es tú y yo. Nosotros experimentamos no nada más el nacimiento que Juan vio, pero la crucifixión, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Por eso nosotros somos mayores que Juan, porque él no pudo ver eso. En el reino de los cielos nosotros tenemos mayor lugar, digamos, de acuerdo a Jesús, porque nosotros experimentamos cómo Dios expió, quitó el pecado de nosotros. A eso se refirió Jesús cuando dijo: es el más grande de todos los profetas, pero el menor en el reino de los cielos, porque él no experimentó lo que nosotros experimentamos. Y yo digo esto y le voy a poner esta carga en ustedes. Si nosotros ya vimos que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, matando la muerte y dándonos a nosotros a entender la vida eterna, y todavía no te ha cambiado, no te ha impactado tu vida y no ha sido transformado, nos falta eso. Tienes que saber lo que para Dios, a los ojos de Dios, nosotros ya experimentamos las profecías cumplidas del Mesías cuando vino y nos rescató del pecado que nos mandaba a la muerte eterna. Nosotros tenemos que ser unos que manifiestan la salvación que Dios trajo. Somos los afectados de su muerte y resurrección. Si lo que Él hizo no te ha afectado y sigues todavía como si nada hubiera pasado,
tienes que recapacitar, aunque sea en esta Navidad y así para la eternidad. Tienes que volver a pensar, ok, si yo ya fui afectado por lo que Jesús hizo y soy más grande que Juan Bautista, ¿por qué todavía se me salen estas malas palabras y estas mentirotas? ¿Y por qué me la paso todo el día viendo cochinadas en el teléfono y etcétera, etcétera? ¿Ya se sintieron bien regañados o no? Sí, a todos nos queda eso. Tenemos que ser afectados por la muerte y resurrección de Jesús. Eso es bien importante. Juan, mayor del Antiguo Testamento, menor enfrente de nosotros, porque nosotros ya experimentamos lo que Jesús hizo. Cuando el Mesías rescató del infierno a la humanidad perdida, recibiendo y destruyendo en él el pecado nuestro. Esto es lo que nosotros ya sabemos que pasó, ya vimos, ya lo experimentamos. Eso es antes que nosotros, lo cual nos hace a nosotros mayores que Juan. Qué importante. Puse acá, wow. Nosotros comprobamos lo que Jesús vino a hacer. Sí, nosotros somos la prueba de que Jesús murió y resucitó por nosotros, nos quitó el pecado. Sí, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es nosotros, nos dejó limpios, quitó nuestro pecado. Nosotros somos el resultado de lo que Jesús hizo, de lo que Juan anunció. Entonces nosotros, como prueba de lo que Dios hizo, tenemos que dar testimonios. ¿Entiende eso? Nosotros somos salvos para testificar de lo que ya hizo Dios en nosotros. Ese es el plan: testificar, evangelizar, llevar a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Por eso se le llama así. Continuemos, ahí te va. Todo el mundo se preguntaba, y tal vez hoy día también alguien se pregunte. En aquel tiempo se preguntaban, ¿cuándo vendrá el Cristo? Y tal vez hay gente que lo piensa todavía, o que no lo ha entendido, ¿sí? ¿Dónde nacerá? O sea, ¿cuándo vendrá? ¿Dónde nacerá él? ¿Cuándo y el dónde? ¿Para qué vino Jesús, el Mesías, el Cristo? ¿Qué señal hay de que Jesús en realidad viene de Dios a darnos el perdón de Dios? ¿Qué señales hay de que Él es el Cristo, el que quita el pecado del mundo? Otra pregunta ¿es Jesús un gran hombre legendario y valiente, un mártir? ¿O en verdad Jesús es Dios mismo y único? Esas preguntas son súper importantes para la persona que va a ser salvo, porque si nosotros creemos que Jesús es un hombre mártir, si un ser humano, aún un ángel, si alguien dice, es el hermano de Juan, ¿cómo le llaman? El hermano del arcángel Miguel. Si Jesús no es Dios, Él no puede quitarnos el pecado, y todavía nosotros tenemos que pagar por nuestro pecado, lo cual nos hace perdedores y condenados, porque no podemos pagarnos por nuestros pecados. Entonces, esas preguntas, ¿cuándo va a venir? ¿Dónde van a ser? Si todo eso se estaba anunciando y nosotros somos testigos de que ya sucedió y que sabemos cuándo nació, en dónde nació, para qué vino, quién es Él. Si Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, de su boca salió eso en Juan 10:30. Entonces nosotros sabemos que Él es Dios, que tiene la autoridad para ¿qué? Quitar el pecado. Lo mató el pecado, sabemos que hizo eso, destruyó el pecado, resucitó con un cuerpo glorificado para darnos a nosotros a entender y a saber que la muerte no tiene autoridad sobre Él ni sobre los suyos. Entonces, si nosotros ya experimentamos, fíjate qué hermoso es, si nosotros ya experimentamos todo eso, como que ya pasó, si su venida, digamos, el rapto de la iglesia, que es mucho más, no sé cómo ponértelo, pero todas las otras profecías son un montón. Ya respondimos todos cuándo, dónde, por qué. Ya resolvimos eso. Ahora ya somos de Él y estamos en la espera de que venga y nos rapte como novia de rancho y nos lleve al cielo. Y luego vengamos juntos con Él al final de la gran tribulación y reinemos con Él. ¿Será que lo otro, sí, eso sí era cierto, pero lo que viene será cierto? ¿Será que digamos eso? ¿Será que tenemos dudas de que el rapto va a suceder en cualquier momento? Cuando ya Dios ha demostrado que todo lo que Él dice es cierto y que ahora te afecta a ti y a mí. Si nosotros no creemos lo que falta, quiere decir que no ha afectado nada lo que ya ha sucedido en ti. Amén. Otro regaño. Pero es como para reaccionar, pues, porque esto es algo súper hermoso. Tenemos que disfrutarlo porque ese es así la verdad. Gloria a Dios. Ahora, investiguemos qué fue dicho en profecía del ungido de Dios para salvar a los que escogieron muerte por pecar. Esto es, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron,
Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, porque todos estábamos destituidos, vamos a ver las profecías del que iba a venir y nos iba a instituir o reinstituir otra vez, porque estábamos destituidos. Entonces vamos a ver, a analizar, como ya dije, para que Dios cumpla, para que nosotros comprobemos que lo que Dios dice es verdad en nuestra mente, sí, entenderlo. Sí, Dios dijo y luego, yo ya lo sé, sí, yo soy testigo de eso. Ahí va. Empezando desde la primera profecía que quiero comentar es en Génesis 49:10. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto se estaba anunciando que el trono, que el cetro, que sería el cetro de rey de Judá, sí, no se iba a poder quitar, porque de ahí mismo, de ese cetro, iba a venir el que realmente lo iba a tener, sí, iba a ser Silo. Ahora, ¿qué es Silo? Pues si acá, Silo significa el que trae paz. Sí, entonces, él es el que trae paz, o a quien pertenece la paz, que es Jesús, y a él, dice acá, se congregarán los pueblos, que lo oirán todos universalmente. Entonces este Silo es el que iba a traer la paz, el rey de paz. Si iba a venir y a establecer su reino, todo el mundo iba a estar con él, teniendo la paz con él. Ese estaba anunciado. Si eso se anunció, ese es el descendiente de David, el león de Judá. Dice, puse acá, se refiere con claridad a Jesús de la tribu de Judá en su reinado eterno. Aquí hay otra profecía. Segunda de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hermanos, las profecías del Antiguo Testamento son pruebas tan claras para nosotros hoy día, es decir, son cosas que se dijeron cientos y miles de años, pero que nosotros hemos visto cómo es que todas se cumplieron. Entonces, cada vez que leemos en el Antiguo Testamento una referencia a este rey que va a venir, a este descendiente del rey David, sí, de la tribu de Judá, que es el león de la tribu de Judá, y que iba a destruir el pecado, y que en esa destrucción de pecado se iba a convertir en el rey de paz. Sí, en nuestro rey, en nuestro salvador. Sí, y luego ya vimos que esto ya sucedió. Sí, no es que a lo mejor pasó o a lo mejor no. Si tú crees en Jesús, estás seguro que Él murió por ti y que tú tienes vida eterna, que le perteneces a Él, Él te hizo de Él. Sí, y esto ya pasó hace muchos años. La gente lo cree, gente no lo cree, tú y yo sí lo creemos. Y porque lo creemos, eso significa por fe, por la gracia de Dios, nos pertenece el cielo. Sí, nada que hicimos, nada de nuestras obras, nuestra santidad no contó. Con toda la santidad, lo que Él ya hizo por nosotros, lo aceptamos, tenemos la vida eterna. Ese es todo el evangelio. Es como que si alguien no cree, entendemos que solo es por rebeldía, porque si ya saben y luego no creen, sí, eso es rebeldía. Si alguien, es así. Si alguien te dice, aquí está este pan, o esta torta, y aquí la tengo en la mano, y luego el otro la ve y luego se queja diciendo, tengo tanta hambre, pero ahí está la torta, y no la agarra, tómatela, aquí está la torta, una torta de jamón como la del Chavo, mira. Y luego la ve y yo tengo tanta hambre, sí, porque no la quiere agarrar. Pues nosotros ya vimos todo, la gente, el mundo entero ya vio todo, ya las profecías están cumplidas, pero no quieren creer. Sí, no es de que no vean. Jesús dijo, si no vieran no tendrían pecado, pero porque ven, tienen pecado. Porque ven, no lo quieren, no lo rechazan. ¿Sí? Es por rebeldía, porque simplemente no quieren creer. Te lo prometo que es lo mismo que cuando le preguntas a alguien que cuál es el número que sigue del 4. Sí, si le preguntas a alguien, ¿qué número sigue del 4? Y esta te contesta, espérate, puede ser el 9 o el 3 o cualquiera, hay tantos números. Y yo no quiero tener una mente cerrada y decir que sigue habiendo tanto número. Sí, es de veras que es así. Sí, es tan abierto, es tan simple y es tan allí, sí, que la gente que dice, yo no sé si de veras leer al Salvador, y es como esto, es una necedad, es una rebeldía en necedad. Si yo no sé si del 4 sigue el... tan fácil que es, ¿verdad? Pero no, es como una cosa, si crees que Jesús es tu Salvador, no sé si sea yo tengo que ser bueno,
tengo que pertenecer a esta iglesia, a esta otra, a este grupo. Sí, sí, nada de lo que nosotros hagamos o lo que pensemos que debe de ser es cuando ya está escrito lo que es. Y lo escrito es tan simple. Tienes que creer que te quiere, que te ama, que te quiere con Él, que Él ya pagó por todos tus pecados, solamente tienes que recibirlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tienes que decir: Señor, aquí estoy, he aquí tu siervo, haz como quieras de mí, yo me entrego a ti, no hay nada en mí. Solo veremos algunos ejemplos. He aquí uno, el profeta Isaías, más o menos 700 años antes de Cristo. Isaías dijo en Isaías 7:14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Sí. ¿Cómo sabemos que Jesús regresó, que Jesús vino, que de veras el verbo de Dios vino? ¿Cómo sabemos? Bueno, 700 años, casi 1000 años antes de que Jesús naciera, Isaías dijo que tenía que nacer alguien, de una mujer virgen. Eso es imposible. Imposible. Sí, en aquel tiempo y ahora aún en este tiempo, si eres virgen no puedes tener un hijo. Tienes que tener un esposo, ¿verdad? Entonces Isaías dijo: el Mesías tiene que venir de una virgen. Entonces la idea es de que cuando naciera alguien de una madre virgen, pues entonces ese iba a ser el Mesías. Ahora, para ellos, no sé cómo lo hayan tomado, pero para nosotros hoy, después de 2000 años, ¿cómo podemos decir: esa fue una casualidad, esto no pasó? O ignorarlo por completo, ni siquiera pensarlo, cuando se anunció casi 1000 años antes y luego sucedió. La madre virgen salió embarazada. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, obviamente. La mamá de Jesús fue virgen cuando Dios le dio a concebir y salió embarazada. Obviamente que se le quitó cuando nació Jesús. Tenemos que también ser conscientes de esto. Sí, cuando ella no conocía a varón, no tenía ningún... Su esposo, que ya estaba casada, sí, José, sí, que es el que vamos a hablar en un momento, sí, ellos no tenían que ver, no tenían relaciones íntimas, sí, y ella salió embarazada. Lo más normal, como dice la Biblia, es que José, cuando salió embarazada, ella era: ok, sabes que ya me voy. Pero al hacer eso, él iba a acusarla de que ella había sido infiel y luego el pueblo le iba a matar a pedradas. Eso era lo más normal del mundo. Entonces José sí iba a hacer eso porque es él es el esposo de ella, ¿verdad? Y ella sale embarazada, pero luego el ángel le habla. Vamos a investigar eso porque creo que es bien importante ese mero punto de José. Después que ya no fue virgen, porque María, cuando tuvo el hijo, ya era imposible pues humanamente que hubiera seguido virgen, ¿verdad? Eso no es normal, eso no es anuncio de la Biblia ni nada de esto. Ella era virgen antes de que naciera Jesús. Una vez que salió embarazada por obra del Espíritu Santo y nació Jesús, ¿estamos de acuerdo que se le quitó lo virgen? ¿Verdad? Si nace un niño yo no soy mujer, pero de una mujer se le quita lo virgen, es obvio. Dice las hijas, otra vez, después que ya no fue virgen más, aún Dios dice que tuvo hijos e hijas. Esto es, María tuvo hijos e hijas con su esposo José, lo más normal del mundo. Aún nos informa que José era carpintero y que Jesús también era carpintero. Esto es, Jesús aprendió el oficio de José. ¿Dónde dice eso? Bueno, Marcos 6, del 3 al 4, dice: ¿no es este el carpintero? Obviamente que había aprendido de su papá. También es hijo de María, hermano de, ahí te va, Jacobo, José, Judas y Simón. Y luego dice 4, y luego: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Para decir hermanas tiene que ser más de una. Entonces vamos a decir que eran 4 hermanos y vamos a ponerle que eran 2 hermanas, ¿verdad? Que a lo mejor eran 10 hermanas, no sabemos, ¿verdad? Pero las hermanas de Jesús andaban por ahí en todo el pueblo, ¿verdad? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Esto es, a nadie creía que él era el Mesías porque todos lo veían ahí, lo vieron crecer, ¿verdad? Y dicen: ¿quién no es este el que hace los milagros? Por eso era la idea, ¿verdad? Y Jesús dice: bueno, ustedes no me creen porque aquí me crié. Y por eso dice esto en sus parientes y en su casa. Entonces, casi 1000 años antes se anunció específicamente que la mujer que daría a luz al Mesías tenía que ser virgen.
algo imposible, pero ¿qué crees? Sucedió, pasó. Y José, por fe, se quedó con María, aun cuando ya había salido embarazada y ya no había tenido nada que ver con ella, porque Dios le dijo que el embarazo de María era por obra de Dios. Esto es, ella salió embarazada, José la empezó a notar que la panza le estaba creciendo, sí, y él no tenía nada que ver con ella. Imagínate la ansia, sí, la desesperación, no sé, la desconfianza pues que entró, él la iba a dejar obviamente, ¿verdad? Pero un ángel le habló en sueños, dice la Biblia en Mateo 1, 24, 25. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, porque el Señor le dijo que era obra del Espíritu Santo. Recibió a su mujer, y es importante estas palabritas porque dice que la recibió, esto es, aceptó que Dios la había embarazado. Si luego dice, pero no la conoció, y conocer era la palabra intimidad. Entonces, la recibió porque aceptó lo que el ángel le dijo. No te preocupes, José, tu esposa todavía es solamente tuya, ¿verdad? Este embarazo Dios lo provocó, porque de él viene el Mesías, Salvador del mundo, ¿verdad? Le vas a poner el nombre así, de Salvador, ¿verdad? Entonces no la recibió, pero no la conoció hasta después. Entonces tuvo más hijos con ella, porque esa era la idea. Él lo aceptó, todo eso, va otra vez. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Jesús, sí, la palabra, a veces nos podemos confundir porque Emmanuel y Jesús, pero digamos que el contexto es el mismo. Emmanuel significa Dios con nosotros, y Jesús significa Dios salva. Entonces es Dios con nosotros, salvándonos. Ese sería el único punto que existe en el nombre de Jesús, y Él es pues el verbo de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces José y María, vemos que su fe de los dos fue sólida. María, porque podía haber sido apedreada, sí, tenemos que tomar el crédito de cada uno. María dijo que sí, digamos, no es que digo que sí, pero lo recibió a gusto, también sabiendo que ella podía salir apedreada, pues, ¿verdad? Porque ya estaba casada, pero si su esposo hacía lo más normal del mundo, que era rechazarla, y ella, de todos modos, feliz de la vida, dijo: aquí es la esclava del Señor. Ahora José, del lado de José, se María porque podía haber sido apedreada, pero José recibió a su esposa virgen, aún ya embarazada. Mis respetos para los dos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ahí te va. La gente dice: ¿qué tal si María dice que no? ¿Verdad? Como que si le hubieran preguntado: ¿qué tal si José dice que no? A eso. Él iba a ser el avergonzado. La gente, toda la gente que creía y sabía esto, pensaban que había sido que José no era el papá, pues. Entonces, él creció y él siguió adelante con esa carga con él, pero feliz de la vida porque él sabía quién era Dios. Ahora, la gente nunca dice: oh, ¿qué tal si José dice que no? Pero yo puse acá el ejemplo. Dice: ¿qué tal si José no aceptaba a María y el pueblo la mataba a pedradas? Digamos que el resultado ficticio sería: alguien piensa que entonces el plan de Dios para salvarnos se arruinaría y todos estaríamos condenados porque José dijo que no. Porque de repente le damos como una gran autoridad. O ¿qué tal si María dice que no? Pero ¿qué tal si José dice que no? Que era lo mismo, porque los dos estaban afectados y cada uno estaba corriendo su riesgo. Sí, Dios no les preguntó que si querían. Dios les informó: esto va a pasar de ti. Y los dos, felices de la vida, siguieron adelante con el plan de Dios. No juzgaron a Dios, no se pusieron a ver: Dios, espérate, ¿qué me estás diciendo? Que deja ver si te permito o no te lo permito. Eso no está en el plato, eso no está en las escrituras. ¿Se entiende bien? Ni de María ni de José. Ellos son siervos, como lo vemos aquí, que Dios dice así y luego nos vamos. ¿Qué tal si, qué te parece si Dios, ahí te va, tú te vas a ir te peinas, te vas a ir a trabajar, y luego Dios dice: ponte esta cáscara de plátano en la cabeza, ¿verdad? ¿A poco te debes decir no? Te lo prometo que yo lo pensé y dije: no, o sea, si Dios me dice, yo me lo llevo, ¿verdad? Y que a lo mejor puedo ir haciendo gestos, ¿verdad? Como soy, qué chistoso soy, pero Dios me dijo, pues, ¿verdad? Te prometo que no le diría no. Es más, no iba a ser una respuesta. Si Dios me dice: ¿quieres que te ponga este plátano? A lo mejor ahí si me pregunta, pero si me dice: llévatela al trabajo.
¿verdad? Y luego ya cuando llego al trabajo descubro, ¿verdad? Que estaba un periquito ahí que no había comido durante 2 meses y que se come mi cascarita de plátano, ¿verdad? Ya voy a entender por qué, pero por mientras yo simplemente lo hago, ¿verdad? Punto y aparte. Era una orden de Dios, una instrucción, no era una pregunta. Nunca le podemos ver de ese modo. No podemos hacer eso porque eso no dice la Biblia. Amén. Ok. Hermanos, ni María ni José tienen la autoridad para detener el plan de salvación de Dios. Aún les prometo que en la Biblia ninguno de los dos se les preguntó. Ellos no tenían ese problema en su cabeza. Dios absolutamente les avisó, solamente así y así. Y así va a suceder, y ellos lo hicieron. Gracias, Señor, porque ese es el plan que Dios tiene. Sí, no depende de nadie, ni aún ahora mismo depende de lo que Él hizo. Si nosotros simplemente recibimos la salvación que nos dio por su gracia, porque creímos. Es lo mismo que pasó con ellos. Ellos creyeron y luego la salvación fue dada a todos los hombres. No porque nos pidió permiso. Si Dios es soberano absoluto, no, es como que no entendemos quién es Dios. Es el creador de todo. De Él salió todo sin pedirnos opinión. Él nos hizo. Y qué suave que nos hizo así de hermosos como estamos. Nomás vete en el espejo para que... ¡ay! Qué bonito soy, qué hermoso soy, como dice la canción, cuánto me quiero, sin mí me muero. No puedo vivir sin mí. Bueno, Dios indica que Dios indica en qué lugar nacería el Cristo. Y José y María ya esperaban el nacimiento del Salvador. Si ellos, María y José, hermanos de mi corazón y de mi vida, ellos sí sabían quién era Jesús cuando el ángel les dijo. Porque les dijo, ¿cómo le van a llamar? Entonces, las primeras personas salvas por fe son ellos. Y podemos ver cómo lo hicieron y cómo ellos crecieron. Yo ni me imagino cómo José y María vieron a su niño crecer entre sus demás hijos. Sí, y ellos conociendo quién era él. En la Biblia, sí, no, hasta que tenía 12 años, dice que él estuvo, que se presentó en el templo. Pero anteriormente, seguramente Jesús era un niño como nosotros éramos, ¿verdad? A lo mejor chillón, ¿verdad? Y quería, no había dulces, yo creo, ni chicles, pero a lo mejor quería una naranja o un higo, y chillaba, ¿quiere el higo? ¿Verdad? O sea, tenía que ser normal, pues. Pero María y José siempre supieron quién era él. Y eso es importante para nosotros, porque Jesús creció como un hombre normal, porque así era el plan, pues, de Dios, que este hombre cargara en él todo el pecado de nosotros, y la carne pecadora mató el pecado en la cruz. Porque aunque él nunca pecó, dice la Biblia, pero él llevó en nosotros, en la carne, en su carne, todo nuestro pecado. Y eso hace válida para nosotros la profecía que se cumplió, pues. Ahora no podemos negarla. Nosotros somos los afectados con el propósito que Dios tuvo para que nosotros fuéramos salvos. Ahora lo podemos experimentar nosotros, más grandes que Juan Bautista. Nosotros experimentamos la profecía cumplida del Mesías en carne propia, en mente propia, ahorita mismo. Tiene que afectarnos. Pues aquí la profecía dice que Jesús no nació en Nazaret, sino a más de 100 millas de distancia. Sí, todas esas cosillas son importantes porque Jesús no era de Belén. Sí, nació en Belén, pero no era de Belén. Estaba a 100 millas. Todas esas son cosas importantes que tenemos que analizar en la historia bíblica. Sí, porque dice que tenía que nacer en Belén. Dice ahorita vamos a ver la profecía. Bueno, ahí te va. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá aquel que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, de los días de la eternidad, los días de la eternidad. Entonces el Mesías tenía que salir de una madre virgen y tenía que nacer en Belén. María ya estaba casada y vivía en Nazaret, 100 millas. Sí, ahorita dicen 100 millas si agarro mi Renault y llego en un ratito, ¿verdad? Pero no tenían carro, andaban en burro. Y para llegar embarazada, y para llegar hasta allá, ellos no tenían el plan de hacerlo, pues, pero Dios sí. Y vamos a ver, yo simplemente estoy anonadado. Ya lo había leído miles de veces, muchas veces, no por mí, no quiero exagerar, pero muchas veces, y ya había pensado en eso, pero si lo piensas otra vez, María estaba a punto de dar a luz, ya la panzota,
¿verdad? Calor y sudándole aquí. Ya sé cómo se ven las mujeres embarazadas, que le suda aquí arriba de la... ¿Cómo se llama esto? ¿La trompa o qué? No sé cómo. ¿Verdad? Y que de todos se molestan, ¿verdad? Los mosquitos y el calor, ¿verdad? Y ella tenía que subirse al burrito. Y por 100 millas. Y José aguantando todas las quejas. Te prometo que es tan importante ver esto. Era una semana en el burrito llegar hasta Belén. No había hoteles ni tiendita de la tienda en la esquina. La gente les daba posada en el camino. O dormían en el cerro. En invierno. Sí, qué chulada cuando entiendes que eso era el plan de Dios para decirnos a nosotros que Él lo que dice se cumple, aunque no se vea lógico. Amén. Esto no se ve como yo quisiera verlo, esto no tiene lógica. No tiene que tener lógica. Tienes que ser obediente a lo que Dios dice. Y se cumplió. Pues acá, déjenme les digo ahí. Dice, Dios indica que el lugar nacería en Cristo y José y María esperaban el nacimiento del Salvador. Aquí la profecía dice que Jesús nació en Nazaret. No nació en Nazaret, sino a más de 100 millas de distancia en Belén de Judá. Casi una semana caminando. Entonces María ya viene embarazada y acá en Galilea. ¿Y cómo entonces pasó? Sí, porque ella estaba bien lejos, 100 millas, estaba embarazada. Sí, ya sabíamos, ella había salido embarazada cuando estaba virgen. Ya sabía José y ella, pero tenía que nacer el niño en Belén, dice la profecía, pues súper claro, Belén Efrata, de ahí va a ser, era bien difícil. Ellos no estaban haciendo el esfuerzo para ir a nacer allá, pero sí, llegándose ya el tiempo, pues, dice la Biblia, en Lucas 2, del 1 al 7, podemos analizar las escrituras y ver qué sucedió. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que sería el rey de Roma, literalmente, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Si todo esto es importante de saber, te voy a decir por qué. Porque alguien que no tiene esta fe que tenemos nosotros puede investigar los tiempos, analizar quién estaba gobernando, a ver si era cierto o era cierto. Sí, y luego descubrir que todo eso tiene sentido. Yo ya lo hice, ¿verdad? Aunque yo creo, pero quiero confirmarles, todo eso casa con el tiempo en que Jesús nació. Todo esto, esa información, digamos, extra. Dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, sí, de Nazaret, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Ya dije, 100 millas de distancia, que se llama Belén. Porque dice, por cuanto era de la casa de la familia de David, se tenía que ir a Belén, la ciudad de David, para ser empadronado con María, su mujer, que también era de la ciudad de la familia de David, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no estaban en su casa? ¿Por qué estaban rentando en un lugar? Pues porque andaban de viaje, estaban yendo a un lugar en donde no vivían, pero que Dios Dios ya había planeado. Y a mí se me hace súper chido, hermanos y hermanas, si me lo permiten, de saber que lo que Dios dice tiene cumplimiento. Y si el Señor dice ahorita que el rapto está a punto de pasar, yo no sé tú, pero yo ya tengo mi maleta lista y mi rastrillo para que no andar de barbón allá en el cielo. Hermanos, tenemos que estar ansiados de que ya llegue el día, esperando que ya llegue, porque si Él dice, aunque se nos haga, no puede cerrar porque está nublado, ¿qué crees? De todos modos puede venir. Oh no, pero es que ya viene Navidad y, no, también puede venir. Si ya dijo, no sabemos qué momento, eso no nos anunció, pero que va a venir, va a venir. Ellos andaban de paseo haciendo un negocio, sí, y ya había el Señor dicho que allá iban a hacer, y luego allá fue y nació. Amén. Pues acá de esto, el emperador Augusto César, que es el que había dado el edicto, ordenó el primer censo, y ese es histórico. Él también fue el fundador de la famosa ley
Pax Romana, que trajo paz a todo el pueblo de Roma. Este mismo es el sucesor de su abuelo, que era el emperador Julio César, tras derrotar a Marco Antonio y a Cleopatra. Puse todo esto y fui a investigar en los libros y eso, pero yo no soy alguien que estudia los libros y eso, pero me acuerdo muy bien del Chapulín Colorado. Cuando sacó a Cleopatra y hicieron ese, no sé si usted lo vio o no, pero yo sí. Y la cosa es que esto es histórico, pues ahora está en la Biblia y entendemos que es una realidad, y también eso confirma que nosotros estamos esperando el verdadero Mesías vino, nos salvó, y ahora estamos esperando que Él regrese, porque toda esta información tiene sentido histórico en el mundo donde vivimos, en la vida donde estamos. Amén. Gloria a Dios. Les digo todo esto porque son esos nombres famosos con fechas comprobables. Y así nuestro Señor nació pues en Belén, de la casa de David, Jesús, el Rey eterno, como dice la Biblia. Gloria a Dios. Nada imposible para Dios. Cuando Dios lo dice, tiene cumplimiento. Y así fue su nacimiento. Aunque no tenía lógica, nosotros, después de todo lo que ya pasó, digamos, de este lado, vemos que así pasó, como Él dijo. En Isaías 9:7 dice: lo dilatado, este es el tiempo que va a durar su imperio. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Esto es en Isaías 9:7. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Esto, preciosos de mi corazón, no solo nos da detalles de dónde, cuándo y por qué de la venida de Jesús, pero más allá de esto identifica a Jesús como el Dios encarnado y Salvador de los que tengan fe en Él por su gracia. Con eso termino. Conclusión final: Jesús nos hizo de Dios. Esto es, ¿cómo te dijera? Éramos del mundo, éramos del infierno, y luego Jesús nos rescató del hoyo y nos hizo de Él. Nos hizo sus hijos en Él. Juan 1:11 y 12, que fue con el versículo que comenzamos, dice: a lo suyo vino, a Israel, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora la pregunta sería: ¿crees en su nombre? ¿Crees lo que Él hizo? ¿Aceptas que Él es Dios? ¿Aceptas que Él es el Salvador que vino y se cumplió como al pie de la letra todo lo que Dios dijo, y que tú crees en Él? Y que Él es Dios, tu Salvador, el Dios encarnado, el que encarnó su palabra, y que su palabra ahora es la verdad y la tienes en ti. Y Él es el que te rescató del hoyo y mató el pecado tuyo. Cuando tú ya no tienes ningún pecado, porque Él lo mató todo. Si cada vez que caigas en pecado, porque ese es el plan que Dios ya nos conoce, Él dice: cada vez que caigas en pecado, corre al trono de gracia y allí mismo vas a encontrar el perdón, porque tus pecados ya están perdonados. Tienes que arrepentirte cada vez. El resto de tu vida, eso te mantiene lleno de su gracia, y ese es el plan que Dios tiene. Y eso es súper, súper interesante, importante, y esa es la verdad. Nosotros le pertenecemos a Dios por lo que Dios hizo, y le pertenecemos a Él para siempre. Porque después de esta vida, en donde nos arrugamos, allá no nos vamos a arrugar, ni canas vamos a tener. Yo voy a tener una cabellera hasta por acá rubia, y voy a correr en el cielo, vaya a ir para acá, se los prometo, voy a estar bien ponchado. Solamente Dios sabe, ¿verdad?, qué me tiene preparado. Si me fuiste fiel en lo poco, mira, ve lo que te tengo preparado. Dice la Biblia. ¿No les da gusto? Ya sé que quieren pararse en una pata y brincar, pero lléveselo a su casa, platíquelo con sus hijos, porque esa es la verdad. Gloria a Dios. Jesús vino, Él murió por nosotros. Jesús nació en el pesebre. Tengo dos versículos, es uno que está atrás de su hojita. Si no agarra hojita, todavía ya hay. Pero dice Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es Isaías, 1000 años antes de que viniera Jesús, nos anunció. Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo simplemente era Dios. Bendito sea
el Señor nuestro Dios, Padre glorioso, Dios todopoderoso, majestuoso, maravilloso, único Dios verdadero. Es en ti en quien confiamos, de ti dependemos, a ti clamamos, Señor Dios nuestro. Por favor, ayúdanos a entenderlo, a recibirlo. Permítanos, Señor, creerlo, ser de ti, tuyos para siempre, y que se nos note ser tuyos. Ayúdanos, Dios, para que no solamente experimentemos esto como verdad, pero lo practiquemos, seamos afectados por la verdad, y ahora salgamos de aquí con la carga de ser hijos tuyos. Sí, la carga a la cual tú llevas, porque tú nos dijiste: dame tus cargas, mi carga es liviana. Señor, permítenos vivir dentro de ti y servirte con gozo en tu poder, en tu propósito, para tu gloria, en tu reino, llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.